Ahora, lo siguiente que quiero que revisemos es esta grafiquita o esta imagen. Esta imagen de qué nos está explicando. Fíjate, este es como una serie de pasos y este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos entonces desde el principio, como debe de ser. Lo primero que nos está diciendo aquí en el bloque 1 es cliente genera una factura, y este cliente nosotros en nuestro proyecto lo vamos a hacer a través de una aplicación mobile que lo vamos a desarrollar con Flutter. Este cliente también lo vamos a desarrollar en una aplicación web que vamos a hacer con Angular, y también este cliente que va a solicitar o va a enviar los datos para que esta factura sea generada lo vamos a hacer desde una aplicación de escritorio o desktop con JavaFX. Bueno, entonces este es el cliente que genera una factura. Esta factura lleva una serie de datos que son requeridos, como por ejemplo los datos del emisor, los datos del receptor, algunos datos que son también importantes y necesarios, como los datos cabecera de la factura, que ya los vamos a ver a detalle, como el importe, el IVA, el subtotal y algunos otros datos ya de manera muy puntual los vamos a revisar, los datos cabecera. Bueno, aquí es donde se va a generar, o sea, el cliente va a tener su clásica pantallita donde ahí va a poner quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el concepto y demás, ¿no? Bueno, entonces desde ahí es de donde se genera, ya vimos con qué tipo de tecnologías lo vamos a hacer, y pues para el usuario final él no sabe absolutamente qué es lo que está pasando tras bambalinas, pero yo te lo voy a explicar porque eso es algo que tenemos que tener bien claro, ¿no? Entonces ya que el cliente se genera una factura, se genera un XML. ¿Cómo vamos a hacer XML? Lo vamos a hacer con una librería en Java. Entonces, eso va a ser de hecho el tercer video. En el tercer video ya vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Lo vamos a hacer en Eclipse, como te había dicho. ¿Por qué no en otro IDE? ¿Por qué no en IntelliJ IDEA? ¿O por qué no como muchos gurús dicen que lo tenemos que hacer con el editor VI y todo ese tipo de cosas, hasta con el blog de notas? La verdad es que esos son temas que son intramusculares o intrascendentes, realmente no le agregan valor a lo que queremos aprender. Yo lo voy a hacer en Eclipse porque a mí me acomoda, porque me gusta, y tú lo puedes hacer con el IDE que más te acomode. Bueno, entonces te voy a enseñar, eso sí, a cómo generar el proyecto. Lo vamos a hacer con Maven y ya te explicaré qué es Maven, cómo crear la estructura del proyecto, cómo vamos a agregar librerías, cómo vamos a agregar esta librería para generar este XML que se va a generar de manera dinámica. Entonces vamos a generar el XML que para el cliente va a ser tras bambalinas, y ya después vamos a revisar el proceso para enviarse con el pack. Yo te voy a sugerir uno. Este es el pack con el que nosotros trabajamos. Tú puedes integrar el que tú quieras, y bueno, eso ya va a estar completamente fuera del alcance del curso que vamos a dar, pero lo que sí es que sí te voy a explicar en el momento en el que tú ya vas a enviar un XML con toda la estructura necesaria para que sea validado con el pack. Y el pack, el resultado que te regrese, eso sí ya puede variar dependiendo del que tú estés utilizando. Hay unos que te dan más información que otra, hay unos que son más fáciles de implementar que otros. Eso ya dependerá de tus necesidades, de tus especificaciones, pero eso pues sí va a estar fuera del alcance. Entonces yo te voy a sugerir algunos, si tú quieres hacerlo, adelante, y si no, vamos a hacer, eso sí, una simulación para poder recibir ya el resultado del XML timbrado, que es aquí, pero eso es la información técnica. En información de flujo de datos, ¿qué es esto del pack? El pack es la entidad certificadora de estos archivos XML. ¿A qué es a lo que me refiero con esto? Porque pues, son muchas palabras así como que suenan muy rimbombantes, ¿no? Eso de entidad certificadora y hasta me hace como que verme más intelectual, ¿no? Bueno, pero déjame te lo explico de una manera más sencilla. Una entidad certificadora de estos archivos XML es que se encarga de enviar justamente toda la estructura que tú estás enviando hacia lo que es el SAT. ¿Qué es el SAT? Es la Oficina de Administración Tributaria aquí en México. Es la que se encarga de validar que tus facturas pues estén emitidas de manera correcta y de registrarlas
de manera ya oficial. Entonces, eso no lo puede hacer cualquier hijo de vecino. Hay empresas que están certificadas para hacer esto y esos son los que se les conocen como PAC, que quiere decir proveedor autorizado de certificación, ¿no? O algo así. Ya tú tendrás las siglas, bueno, el significado de las siglas de manera correcta. El caso es que estas empresas, ellos pagan una licencia para poder hacer esto y se encargan de estar emitiendo esto directamente al SAT. Ellos son los que se encargan de realizar algo que se les llama como timbrado. ¿Qué es esto de timbrado? Que si tu factura está válida, entonces ya es como si fuera un timbre. ¡Tin! O sea, ya está validado. Le ponen la palomita. Bueno, entonces ya tenemos esta primera parte que es el cliente genera la factura, el PAC la recibe, la valida, la timbra y posteriormente ya se la manda al SAT y guarda el registro de la factura, ya ahí le genera algo que le llaman UUID, que ya es como el código o el número único y el específico que nada más tu factura va a tener y que ya el SAT ya está enterado de que estás ganando la millonada. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que sucede con esta factura? La factura que ya la tiene el SAT la recibe nuevamente el PAC y envía el XML ya como se le conoce como timbrado. ¿A quién? Al cliente. Eso ya está aquí. El PAC envía el XML timbrado al cliente y nosotros ya la recibimos y somos muy felices porque ya nos van a poder pagar esa factura en breve. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya te había dicho, lo vamos a hacer desde un proyecto desarrollado en Eclipse y vamos a generar un web service que va a ser de tipo REST, que lo vamos a desarrollar con Jersey y el XML lo vamos a desarrollar con una librería que para generar XML que se llama JDOM y entonces ahí vamos a ver todas las especificaciones para generar este XML, todo lo que se necesita para que sea recibido por el PAC y para que sea timbrado y que el SAT pues ya recibe esta información. Ahora, déjame explicarte esa otra parte que es muy importante con respecto a los XMLs. Fíjate, tú generas un XML de manera conjunta. Y bueno, ya ahorita no voy a entrar en detalles de cómo armar el XML y demás, pero todo ese XML no es otra cosa más que un archivo con una estructura en específico y ese archivo se le conoce como comprobante. Y entonces ese comprobante lleva una estructura, aquí lo vemos con unas grafiquitas muy visuales, ¿sí? Que además de que lleva información aquí en donde dice comprobante, lleva información donde dice, ya dependiendo de comprobante, emisor, y ahí lleva información específica como del emisor, cuál es su nombre, cuál es su RFC y shalala, ¿no? Lo mismo con el receptor, es el que va a recibir el XML o en este caso la factura. ¿Quién la emite así como una carta y quién la recibe? ¿Cuáles son los conceptos que vas a facturar? Un yate, un avión, un helicóptero, un viaje a Dubái, lo que sea que tú vendas, ¿no? Y aquí en México, ¿para qué te digo que es en lo que nos especializamos? Anyway, el punto es que pues esos conceptos de lo que tú estás vendiendo generan impuestos, ¿no? Y esos impuestos, pues ya sea que incluyan IVA o que no incluyan IVA, o que si el IVA es del 16% y en las zonas fronterizas pues tienen otra tasa de impuestos, o incluso ciertos productos llevan una cierta cantidad de impuestos dependiendo de si llevan azúcar o no, etcétera, ¿no? Esa es la parte que indica aquí con respecto a los impuestos. Ahora, emisor, receptor, conceptos e impuestos es algo que forzosamente debe de venir en este documento que se le conoce como comprobante, que es el XML. También hay un apartado que dice complementos y esto es información que puede complementar a la factura si es que fuera necesario, como leyendas fiscales, información del notario público, aerolíneas, si es un vehículos usados, etcétera, ¿no? Esto es la parte que dice complementos. También una factura pues puede ser pagada en partes y los otros pagos se les llaman complementos de pago, que es el apartado que está aquí en amarillo que dice CFDI relacionados, y eso es porque si fuera el caso, bueno, pues esta factura, ¿con qué otras facturas está relacionada para hacer de todo este pedacerío de facturas un todo y el SAT pues te rastree absolutamente todo? Así son nuestras hermosas
empresas tributarias aquí en México, o nuestra hermosa empresa tributaria, el SAT. Muchos le dicen Satanás, pero bueno, entonces así es como funciona esto. Y también hay adendas, que esto es información comercial no fiscal. Por ejemplo, muchos centros comerciales como Liverpool, ¿sí se vale decir marcas? Creo que sí. Bueno, Walmart y algunas otras empresas y cadenas de centros comerciales muy grandes, si tú eres un proveedor de ellos, te piden adendas, o sea, información que tiene que tiene que venir en tu XML, tú como proveedor, para que ellos te puedan pagar. Entonces, tú, si le vendes a estas cadenas o a una farmacia o a alguna de estas empresas muy grandes, ellos tienen sus propias adendas, que son estructuras XML con datos que ellos te piden para que ellos a través de sus sistemas automaticen las cosas, tal vez tus pagos o lo que sea, pero esa información tiene que venir ahí con una nomenclatura, o sea, una forma muy específica de hacerlo para que puedan ser procesadas de manera automatizada como ellos que lo hagan. Pero bueno, eso se le conoce como adendas y es en general lo que debe de llevar una factura. Y yo te voy a enseñar aquí a cómo hacer este comprobante. No vamos a ver adendas, no vamos a ver cómo se realizan los complementos de pago, pero sí lo necesario, que es los datos de cabecera que van en el comprobante, el emisor, el receptor, los conceptos, los impuestos, armar el XML, poder sellarlo, poder timbrarlo, podérselo mandar al PAC, recibirlo y entonces hacer con él pues ya una serie de procesos todavía más interesantes, como después minería de datos y muchas otras cosas. Así es de que te invito a que sigas permaneciendo en estos cursos, en este curso que es pues bastante extenso, pero va a ser de mucho beneficio para tus conocimientos e incluso para tus bolsillos si logras poner en marcha todo este modelo que vamos a hacer en todo este proyecto totote. Nuevamente te repito mi nombre, yo soy Sergio Rojas y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.